en la historia. Ya este modelo básicamente establece un modelo atómico continuo de la materia, vale decir, no hay discontinuidad, no hay vacíos, el átomo es una unidad sólida que básicamente consta de una masa de carga positiva en la cual se insertan o se incrustan los electrones que son partículas de carga negativa, y a eso se le llama el modelo del budín de pasas. Respecto al modelo de Rutherford, dijimos en su momento que era un modelo discontinuo, porque este modelo habla de un modelo planetario, es decir, un modelo en el cual hay un vacío. La materia, los átomos se encuentran huecos porque la masa se concentra en el núcleo, donde se encuentran los protones y eventualmente los neutrones, y los electrones orbitan alrededor, dejando un vacío o un espacio. Por eso que esto se le llama el modelo planetario, y también se habla de la discontinuidad de la materia, o sea, como les dije, presencia de eh, espacios o vacíos. Este modelo, que es el modelo de Bohr, ya es más interesante, y este modelo se ha preguntado en la prueba. Por lo tanto, es importante que lo entiendan un poco mejor. Por ejemplo, en su momento les conté que los electrones se ubicaban en niveles de energía, y esos niveles iban del más interno al más externo. Luego les dije que si un electrón ustedes le agregaban energía, hacía una transición electrónica, vale decir, un salto cuántico, de tal forma que podía pasar de un nivel interno a un nivel externo. Para eso tenían que administrarles energía. Al revés, si yo me movía de un nivel externo a un interno, es porque está volviendo a su posición original el electrón, por lo tanto, la energía que absorbió para hacer el salto inicial se tiene que entregar para regresar a su nivel original. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Si yo tengo algo en el nivel 2 y en el nivel 2 tengo un electrón, y ese electrón le aplico suficiente energía para que salte al nivel 3, el electrón absorbe la energía y luego queda inestable. Por lo tanto, va a querer regresar otra vez a su nivel original. Y para regresar a su nivel original, lo que tiene que hacer es entregar la energía que absorbió, porque aquí se cumple la ley de conservación de la energía, o la primera ley de la termodinámica. Entonces acá es importante recordar eso: para que un átomo haga una transición electrónica tiene que absorber energía, y luego, para saltar de un nivel interno a un nivel externo, y luego si quiere volverse al lugar original al cual pertenecía, va a tener que emitir esa energía. No, solamente estoy repasando lo de los modelos atómicos, eh, y digamos, por eso que estoy haciendo un repaso. Hoy día la clase va a ser un poquito más corta, porque la verdad es, no sé si me enfermé por la segunda dosis de la vacuna o es porque estoy enfermo de otra cosa, no sé. Ya, entonces, respecto del el modelo, entonces, el modelo de Bohr, si ustedes se fijan, dice hartas cosas. Me habla de las transiciones electrónicas o las transiciones espectrales, que es la misma cosa. Me habla de que los electrones pueden absorber energía, cambiar de nivel y luego regresar a su nivel original emitiendo la energía que absorbieron. Entonces, eso hay que recordarlo. Además, el modelo de Bohr ya establecía que el electrón era una partícula dual que se comportaba como onda y partícula. Por lo tanto, no era un movimiento ni era un comportamiento de la física clásica. De hecho, esto se retoma con Schrödinger, y él propone un modelo mecánico cuántico. Aquí se habla del principio de incertidumbre de Heisenberg, que se lo tienen que aprender obviamente, para describir el comportamiento dual onda-partícula del electrón, y también se habla de
que los orbitales no son órbitas, sino que son zonas donde existe la probabilidad de encontrar un electrón. Y esas zonas son calculadas por funciones de onda o ecuaciones de onda, a partir de las cuales se pueden obtener los llamados números cuánticos que sirven para describir a los electrones. Entonces les voy a mostrar una pregunta PSU. Deje ver dónde la tengo. A ver. Vemos un poquito. A ver. Ya, este ejercicio es de la prueba Modelo de Ciencias PSU Admisión 2015. O sea que fue publicado el año 2014. Y si ustedes se fijan en esta pregunta, me están hablando del modelo de Bohr, porque todo lo que tenga que ver con transiciones espectrales o saltos cuánticos o transición electrónica habla del modelo de Bohr. Entonces, esta pregunta, PSU, perfectamente se las pueden colocar a ustedes en la PDT. Entonces, mi consejo es que descarguen ese ensayo y le echen una mirada. Ya, entonces, ¿qué tenemos acá? Lo que tenemos acá es un esquema que me muestra lo que yo le estaba diciendo. Si yo tengo un electrón en un nivel interno, por ejemplo, el nivel 1, y yo quiero mandarlo a un nivel más externo, entonces yo le voy a tener que aplicar energía para que haga el proceso de transición. O sea, si el electrón va a saltar de nivel, y como les dije, si quiere volver otra vez a la posición original, va a tener que emitir esa energía que absorbió. Entonces, cuando yo hablo de absorber energía, yo voy interno, de un nivel interno a uno externo. Al revés, si yo hablo de emitir o liberar, yo voy a ir de un nivel externo a uno interno. ¿Ya? Entonces, me dice que tenemos las posibles transiciones espectrales para un átomo X desde el nivel 1 al nivel 5. Este esquema me está mostrando una flecha bidireccional, o sea que me está diciendo que si tuviera un electrón acá en nivel 1 y yo lo quiero hacer saltar, por ejemplo, ya, luego después de un tiempo va a volver el electrón, porque ya les dije que eso es lo que están haciendo. Entonces, para ir de un nivel interno a un nivel externo, necesito agregar energía. O sea, el electrón tiene que absorber energía. Al revés, si yo quiero que vaya de un nivel externo o de un nivel superior a un nivel interno o inferior, necesita liberar energía o emitir energía como le estoy contando. Entonces, la pregunta me dice cuál de las siguientes transiciones emite más energía. Con esto sabemos automáticamente que me está hablando del modelo de Bohr y me está hablando de la emisión de la energía que el electrón absorbió. Por lo tanto, estamos hablando de una transición que va de un nivel superior a un nivel inferior. No sé si me siguen. Y de hecho, esta tabla, usted me dice, bueno, pero ¿por qué está esto de aquí? Esto de aquí simboliza energía. Supongamos que aquí yo les diga que tengo, no sé, pues 100 kilojoules, estoy inventando ya. Acá tengo 500 kilojoules. Acá tengo, no sé, 600. Acá tengo 650 y acá tengo 680.
O sea que en el fondo estoy diciendo que siempre va a haber más energía involucrada en el nivel 1 o del nivel 1 al 2 que del 2 al 5. Hay más energía involucrada en los niveles internos que en los niveles externos. Todo esto que estoy diciendo es Bohr. Entonces, vuelvo a repetir. Acá me están hablando del modelo de Bohr. Bohr dice que los electrones hacen saltos cuánticos o transiciones electrónicas. Y como les decía, los electrones para pasar de un nivel interno a uno externo tienen que absorber energía. Luego, como quedan inestables, van a querer regresar a su nivel original. Y lo van a hacer emitiendo la misma cantidad de energía que absorbieron. ¿Ya? Ese proceso se llama transición espectral. Se llama transición espectral porque recuerden que Bohr trabajó con el átomo de hidrógeno. Entonces, Bohr lo que hacía era darle energía a los átomos y específicamente a los electrones de un elemento, en este caso el hidrógeno, y luego él medía qué tipo de luz emitían estos elementos. Cada elemento químico de la tabla periódica tiene un espectro de emisión, que básicamente consiste en excitar o en estimular los electrones para que hagan transición electrónica. Y luego cuando los electrones hacen el salto y quieren volver a su posición original, liberan la energía que absorbieron y eso se puede ver en luz visible. Por eso se habla de espectro visible o se habla de, como les decía, transición espectral. Entonces, si ustedes se fijan, del nivel 1 al nivel 2 hay mucha más energía que del 2 al 5 o viceversa. Entonces, me preguntan, ¿cuál de las siguientes transiciones emite energía? No puede ser la A, y tampoco podría ser la E, porque si ustedes se fijan, ahí estoy hablando de absorber, porque les expliqué que absorber es ir de adentro o de interno hacia afuera. Si yo voy del 1 hacia el 5, entonces estoy haciendo una absorción, no emisión. O del 1 al 3 la misma cosa. Entonces tiene que ser estas opciones. Entonces, ¿cuál sería la correcta aquí? La C. La C, ¿no es cierto? Muy bien. Gracias, Gabriela. Los demás también, Gabriela. Luzmi, sí. Eh, Ya, si ustedes se fijan, todo esto que estoy diciendo acá es un ejemplo de pregunta PSU oficial. Por lo tanto, efectivamente les podrían colocar una variante de esto o algo similar. Lo que necesito simplemente es que entiendan que absorber es pasar de interno a externo y que emitir es al revés. Yo les explicaba a algunos estudiantes la otra vez que les decía que cuando ustedes, por ejemplo, queman un fósforo o queman una madera o en fin, lo que estamos viendo ahí es una transición espectral, porque la reacción química aporta energía a los átomos, por ejemplo, de carbono de la madera, para que los electrones de esos átomos, ¿no es cierto?, hagan transición electrónica, entonces suben de nivel por la energía que aporta la combustión de la madera, y luego los electrones, ¿no es cierto?, para regresar a su posición original, emiten luz y calor. Entonces, cuando usted me dice que enciende una fogata y la fogata está emitiendo calor y luz, lo que estamos viendo en el fondo es una transición electrónica, o una transición espectral, como quiera llamarlo. En el disco que voy a sacar. Entonces, si ustedes... ¿Sí? ¿Se entiende? Por Sí, lo se tanto, entiende. si ustedes se fijan, por lo tanto, si ustedes se fijan, los, eh, la energía que absorben los electrones, ya les dije que se va a entregar exactamente. Si usted le aportó 10 a un electrón del nivel 1 para que saltara al nivel 2 o al 3 o lo que sea, esa misma energía va a tener que ser entregada de regreso a su posición original. Pero el tema está en que no necesariamente la energía emitida va a tener la misma frecuencia
y la longitud de onda que la energía absorbida. Entonces, son igual, es la misma energía, la energía que absorbe es exactamente igual que la que emite. La respuesta es sí, pero en cantidad de energía, no en la longitud de onda y en la frecuencia de la energía que se vaya a liberar. Por eso le estaba diciendo que si yo hago una fogata, lo que yo estoy aplicando es energía a través de la combustión. Es una energía química que está entregándose a los átomos y efectivamente a los electrones. Luego esa energía absorbida se va a emitir como luz y calor. Entonces, si ustedes se fijan, hubo una transformación de la energía, porque tenemos que cumplir la primera ley de la termodinámica. La energía no se crea ni se destruye, sino que solo se transforma. Entonces, Bohr estaba haciendo eso en su experimento. De hecho, Bohr eh, hacía algo parecido a lo que ocurre con las ampolletas. Por ejemplo, una ampolleta de su pieza. Si ustedes se fijan, las ampolletas emiten luz. Entonces, lo que estaba ocurriendo ahí también es una transición electrónica. La ampolleta se conecta al circuito eléctrico. Entonces, la energía que estamos aportando al filamento de la ampolleta, que es un metal, es energía eléctrica. Y esa energía en Joule o lo que usted quiera, se aplica a los electrones del filamento metálico para que los átomos de metal, sus electrones hagan transición. Entonces los electrones saltan de un nivel interno a un nivel más externo y luego regresan a su posición original emitiendo luz. Por eso que en el fondo el tema de la transición electrónica o la transición espectral es súper típico. Los fuegos artificiales son un ejemplo, las ampolletas son un ejemplo, el carbón o hacer una fogata es un ejemplo, en fin. Ya, ok, ahí vamos a tratar de ver lo de los grupos, ya eso lo tiene que ver eh, con el administrador. Ya, vamos a ir avanzando aquí un poquito, aprovechando de ver este ensayo, ¿ya? ¿Entonces quedó claro por qué era la alternativa C de casa? Sí, profe. Ya, este ejercicio, este de aquí, por ejemplo, si ustedes lo ven aquí, hace relación a lo que estuvimos hablando del concepto de isótono, isóbaro y, por ejemplo, también el concepto de aniones y cationes. Por lo tanto, ¿no es cierto? Vamos a retomar un poco eso. Ya, la última clase les había contado, ¿no es cierto?, que todo elemento químico tiene un número másico, que es la suma de protones y neutrones, y tiene un número z, que es la cantidad de protones. ¿Ya? Y también habíamos dicho que dependiendo de la cantidad, la relación entre electrones y protones, ustedes podían tener átomos neutros, positivos o negativos. Entonces yo les había explicado que cuando tengan un átomo negativo, yo les decía que lo que había que hacer con ese átomo era un procedimiento para poder calcular, por ejemplo, rápidamente los electrones. Por ejemplo, acá tengo el azufre. Entonces, cuando tengan un átomo negativo, yo les decía que lo que había que hacer era agarrar el número que está asociado a la carga negativa y ese número sumarlo al Z, de tal forma que uno podía obtener rápidamente la cantidad de electrones. Por otra parte, el número másico, ustedes saben que es igual a la cantidad de protones más neutrones. Eso lo habíamos visto en la última clase. Por lo tanto, si tengo 32 de masa y le resto el Z, que son 16, entonces me va a despejar los neutrones, que son 16. Entonces uno puede despejar protones, neutrones y obviamente los electrones. Como les dije, cuando tengan un número asociado a una carga negativa, ese número se suma al Z. Si tienen por otra parte un catión, como el catión calcio, ahí el procedimiento es al revés, porque aquí el número asociado a la carga positiva lo vamos a restar al Z.
para poder calcular los electrones. Entonces, como les dije, ahí tenemos formas rápidas de poder calcular los electrones, que tiene un átomo o un elemento en su estado de catión y anión. Si es anión, es porque tiene exceso de cargas negativas o electrones, y si es catión, es porque tiene exceso de cargas positivas o protones respecto a los electrones. Pero eso simplemente revela que el elemento perdió electrones. Los elementos pueden perder o ganar electrones, los protones no se tocan. Cuando una especie química gana electrones, se habla de reducción o reducir. En cambio, cuando una especie química pierde electrones, se habla de oxidar. ¿Queda claro? Esto ya lo habíamos visto, ya estoy como repasando. Entonces, aquí me están mostrando lo de que les contaba, las definiciones de los elementos. Por ejemplo, si ustedes tienen elementos que tienen igual número Z o cantidad de protones, tienen distinto número físico, yo los voy a llamar a esos isótopos, porque la diferencia va a estar en la cantidad de neutrones y obviamente en la masa o en el Z. Luego tengo elementos que son distintos entre sí, tienen todo diferente, excepto lo que tienen en común, la cantidad de neutrones, porque si usted resta 14 menos 7 o 12 menos 5, le va a dar la misma cantidad de neutrones. Por lo tanto, ¿qué es lo que es un isótopo? Un isótopo es un elemento, son elementos que comparten el Z, pero que tienen distinta masa, y los isótonos, en cambio, son elementos diferentes que comparten la misma cantidad de neutrones. En este caso serían 7 neutrones, el boro y el ¿cómo se llama? Y el nitrógeno. Los isóbaros, por su parte, son elementos que tienen la misma suma de protones más neutrones, o sea que el número másico es igual. La suma de protones y neutrones es la misma, pero los Z o los neutrones no son iguales. La suma es la misma, pero son diferentes elementos y son diferentes, y es diferente el Z y los neutrones. Entonces usted me dice, ya, ¿por qué no nos está mostrando esto? Bueno, primero porque entra en la prueba, y pues también porque quería que vieran este ejercicio. Como les dije, es un ejercicio oficial PSU, que yo sugiero que vean, que es de la prueba del año 2015, admisión 2015. Entonces, este ejercicio igual es difícil. Para estar adaptado a la nueva prueba, aquí no me podrían haber puesto configuración. No se compliquen si alguien no sabe lo que es la configuración, ¿ya? Aquí yo voy a decir que en vez de esto, debería haber dicho cuál es la cantidad de electrones. ¿Cuál es la cantidad de electrones de este anión? Esa sería la pregunta. Entonces esto de aquí, olvídenlo. Acá les saldría, no sé, pues 7 electrones, acá les daría, no sé, 6, 8, 10 y 9. Entonces, esta sería la pregunta. Esta pregunta sería totalmente PDT. Solamente, como les dije, cambiaríamos eso, y aquí en vez de poner la configuración pondríamos la cantidad de electrones. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí hay un problema. El problema que tenemos en esta pregunta es que para calcular la cantidad de electrones de este elemento nos falta el Z. Recuerden que para calcular los electrones tenemos que usar el Z y la carga. Si yo no tengo el Z, no puedo hacer nada. Entonces aquí tenemos que recurrir al concepto de isótono. ¿Qué es lo que es un isótono? Lo vimos la semana pasada y ahora lo estaba repasando. Son elementos que tienen la misma cantidad de neutrones. O sea que en el fondo el oxígeno tiene 8 protones y 8 neutrones, es isótono con el elemento X. O
sea que el elemento X tiene que también tener 8 neutrones. ¿Se fijan? Sí, estoy guiándome por el temario de EMRE. El temario de EMRE lo que hizo fue publicar hace poco la actualización, y por lo tanto, dentro de los contenidos de Átomo, tienen que ustedes ver obligatoriamente la parte de modelos atómicos, que ya la pasé ya, porque la vi en la última clase que tuvimos. La semana pasada no tuvimos clase, fue la antepasada. Y luego de eso, yo tengo que pasar a enlace. Pero para pasar a enlace, tengo que pasar algo de configuración, como para explicar algunas cositas. Entonces, lo que yo ahora estoy haciendo es reparar un poco lo que vimos en la última clase de modelos atómicos. Por eso le estaba hablando del modelo de Bohr, Rutherford, Thomson, etc. Y algo relacionado con iones y cationes, y con los conceptos de isótopo, isóbaro, etc. Por eso le estoy mostrando este ejercicio de la prueba de la admisión 2015, porque es un ejercicio antiguo que, si yo lo modifico ligeramente, lo puedo transformar en PDT, porque ya les conté que la configuración, directamente al menos, no debería preguntarse este año. La configuración electrónica no debería preguntarse este año, se le debería preguntar enlace, Lewis, número másico, número atómico, Z, cationes, aniones, etc. Modelos atómicos, pero no configuración ni números cuánticos. La parte de propiedades periódicas entra en módulo electivo, esa es mención. No sé si quedó más claro. Entonces, este elemento es isótono con el elemento X. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar de despejar la cantidad de protones que tiene el elemento X. Entonces, si usted sabe que el número másico es igual a Z más N, el número másico del elemento X es 15, y no conoce el Z, pero sí conoce que hay 8 neutrones, entonces usted despeja esto. 15 menos 8 va a ser igual al Z, o sea que el Z va a ser igual a 9, perdón, a 7. No sé si me siguen lo que estoy haciendo. Por lo tanto, el elemento X sería este. Ya con este dato puedo calcular los electrones, porque de hecho le estaba diciendo recién que para calcular los electrones, lo que tenemos que hacer es agarrar la carga y el Z. Si una carga negativa, se lo sumamos al Z. Si una carga positiva, se lo restamos al Z. No sé si les quedó claro. ¿Cuál sería aquí la correcta entonces? La E. La, La E, profesor. la alternativa es, sí, muy bien. Muy bien, sí. Ya, vamos con la siguiente. Ya, acá tienen una pregunta también oficial. Si ustedes se fijan, es una pregunta que me está hablando, ¿no es cierto?, de en el fondo, la parte de átomos. Bohr también representaba los átomos de esta manera. Entonces, en este modelo, usted detecta aquí 2 electrones en el primer nivel, y luego acá hay 6 electrones en total, porque tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces tiene en total 8 electrones. Entonces, nosotros vamos a asumir que cuando el Z sea igual a los electrones, es porque tenemos un átomo neutro, o dicho de otra forma, en todo átomo neutro, la cantidad de electrones es igual al número atómico Z. Así que si yo tengo un elemento que tiene 8 electrones, porque el Z debería ser o igual a 8. Entonces, si ustedes se fijan en la tabla periódica de los elementos, que no la hemos visto todavía, pero que sale al inicio de cada ensayo, acá tienen que el elemento que tiene Z8 es el oxígeno.
Y el oxígeno es un elemento, ¿no es cierto? Para el que no lo sabe, es un elemento no metálico de la tabla. La tabla se divide en dos grandes grupos, ¿ya? Los elementos metálicos y los no metálicos. Están los metaloides también, pero vamos a suprimirlos para efectos PCU o PDT. Entonces, básicamente, estos serían los elementos metálicos. Serían estos de aquí. Litio, berilio, sodio, magnesio, aluminio, potasio y calcio. En cambio, los que se encuentran, el hidrógeno y todo esto de acá, serían elementos no metálicos. Entonces yo, si tengo el oxígeno, sé que es un elemento no metálico. Lo sé. Y también puedo saber un montón de cosas o propiedades relacionadas con este elemento. Por ejemplo, los no metales son elementos que les decía hace un rato atrás que tienden a reducirse. O sea que tienden a ganar electrones. Mientras que los metales, en general, son elementos que tienden a oxidarse, o sea que tienden a perder electrones. Entonces, ¿qué puedo? Aquí la pregunta es, ¿qué no puedo deducir? Entonces, ¿podría deducir el número atómico si yo sé que el Z es igual a los electrones? ¿Cuál creen aquí que podría ser la correcta? Aquí nos vamos a tener que acordar de los elementos, perdón, aquí nos vamos a tener que acordar de los elementos exactamente, porque yo puedo tener un oxígeno 16, pero también puedo tener un oxígeno 17 y puedo tener un oxígeno, puedo tener también un oxígeno 15. O sea, hay distintos tipos de oxígeno porque el número másico puede cambiar. De hecho, ya les conté lo que eran los isótopos. ¿Se entiende el por qué? Entonces sería la alternativa B. ¿Sí o no? Como ustedes Sí, se dan porque sí cuenta, sentido. yo aquí estoy, ya, súper. Como ustedes se dan cuenta, yo lo que estoy haciendo acá en el fondo es mostrarles ejercicios oficiales PSU de la materia que se supone que vimos hace un par de semanas. Y esta materia, esta clase de ejercicios, son los que les debería salir a ustedes, quizás con algunas modificaciones, en la prueba de transición o en la prueba que van a dar ahora. Por lo tanto, si alguno de ustedes tiene problema para responder estos ejercicios, tiene que ponerle pino porque esto es como lo que les va a salir, ¿entienden? Recuerden que los DEMRE son la principal fuente de ejercicios potenciales, mucho más que un facsímil de otro preuniversitario, ¿entienden? O no sé, la guía del Pedro, qué sé yo, no sé, o el CPECH. Lo importante acá es fijarnos en las preguntas DEMRE. Ya, a ver, veamos otro tipo de ejercicio, creo que... Ya, miren este ejercicio de acá. Esta es de la PSU del año 2019. Modelo de admisión 2019. Para que lo descarguen también y le echen una mirada a la parte de química y biología, obviamente. Y física. Ya, les voy a pedir por favor que traten de leerlo y cuál creen
Entonces, si yo tengo una estudiante que habla de un electrón, el átomo de hidrógeno, eso sería hablar de Bohr. Aquí estaría hablando del modelo de Bohr. Y hay otro que está hablando del modelo aquí de Schrödinger. Entonces, es obvio que le van a preguntar los modelos de esa manera, o le van a preguntar preguntas HPC, de habilidades de pensamiento científico, de átomos, de modelos, en fin. Entonces tienen que saber los modelos. Efectivamente que no hay una situación experimental, no hay un diseño, no hay una pregunta de investigación. Acá lo que estamos viendo son comparando dos modelos que se sustentan en teorías atómicas. Acuérdense que el modelo es una representación simplificada de la realidad, o de una teoría, o de un fenómeno. Entonces, para ir avanzando un poquito, jóvenes, como les dije, hoy día vamos a terminar un poquito antes, porque no me siento para nada bien. No sé si me enfermé de alguna cuestión, no sé, de algún virus, o es la consecuencia de la segunda dosis de la vacuna, de la Pfizer. Yo creo que la verdad es que puedo ser que me haya resfriado, no tengo idea realmente, pero me siento como las pelotas. Ya, así que le voy a avanzar. Quiero dejar introducido lo último. Esto sí es lo último que quiero dejarles visto porque nos va a servir para la próxima vez que nos veamos, ¿ya? Espérenme, deje terminar esto. Déjeme terminar esto nomás. Esto que les voy a mostrar aquí tiene que ver con mi recomendación, y esto voy a ser bien responsable, ¿ya? Mi recomendación es que se aprendan los primeros 20 elementos de la tabla periódica, y que se aprendan los números atómicos, como por ejemplo el Z. No es necesario el número másico, ya, pero al menos el Z, y que sepan cuál elemento es metal y cuál elemento es no metal. Eso obviamente lo tienen que saber viendo la tabla. Yo recién les expliqué un poco eso, ¿ya? Eso sería el primero, porque cuando ya manejan los números atómicos, es más fácil aprenderse los números máxicos. Y esto les va a servir N cuando les hagan preguntas de estequiometría. No tienen que estar volviendo a la primera página de el facsímil para estar viendo las masas, porque se las aprenden, ustedes ya se las aprendieron de memoria o las conocen. Ya, lo que quiero mostrar acá es que existe algo que se llama la configuración electrónica, que les dije que no entra, ya, pero que nos sirve para entender el enlace, que lo vamos a ver más adelante. Y la idea es que existen niveles de energía, como en el modelo de Bohr, que se disponen de más interno a más externo, y esos niveles van del 1 al 7. A nosotros no nos interesa los niveles grandes, a nosotros principalmente nos interesa del nivel 1 al 4, porque corresponden a las configuraciones, vale decir, a lo cómo los electrones se van colocando desde más interno a más externo, siguiendo un orden que se llama la regla de las diagonales. Pero aquí se las puse cortadas, porque no es necesario que se aprendan toda la regla, o al menos antes, porque ya les dije que ya no entra eso, pero antiguamente yo le decía a mis alumnos, apréndanse del 1S al 4S. Eso es lo que yo necesito que se aprendan, ese orden, ¿no? El orden de cómo vamos a ir llenando los electrones desde el nivel más interno al nivel más externo, ¿ya? Entonces, se supone que las letras que salen ahí se llaman subcapas. Cada nivel, tienen que imaginarlo como las capas concéntricas de una cebolla, no sé. Cada nivel tiene subcapas o subniveles. Entonces acá yo estoy mostrándoles la subcapa S y la subcapa P, que vendrían a ser como subcapas, ¿entienden? Desde más adentro hacia más afuera. Si yo hiciera un monito, sería algo así.
No, ya mal. Eso debe ser distinto. Y usted me dice, ¿qué está haciendo aquí, profe? Aquí estoy imaginándome que tengo el núcleo de un átomo y luego acá tengo como capas. Como les dije, como si fuera telas de cebolla que van desde lo más interno a lo más externo. Entonces, la idea es que en cada uno de estos como subcapas, usted va a ir colocando electrones. Por ejemplo, cuando tenga un S, usted va a colocar como máximo 2 electrones. Cuando tenga un P, usted va a colocar como máximo 6 electrones. Entonces, si ustedes se fijan, yo voy colocando cantidades de electrones dependiendo de la subcapa y obviamente del nivel de energía, ¿sí? La subcapa S, si ustedes se fijan, siempre tiene 2 electrones como máximo. Y la subcapa P como máximo siempre va a tener 6 electrones, independiente si es nivel 2, 3 o 4. Entonces la idea es que la regla de las diagonales me está relatando cómo vamos colocando los electrones desde el nivel más interno al nivel más externo, y seguimos un orden. Básicamente este. De 1S a 2S, de 2S a 2P, de 2P a 3S, de 3S a 3P, y de ahí pasamos, usted me dice, profe, deberíamos pasar al 3D. No, pasamos al 4S y después pasamos al 3D. O sea que en el fondo, aquí yo no necesariamente estoy siguiendo un orden espacial, sino que estoy siguiendo un orden energético. ¿Por qué? Porque el llenado de los electrones desde más adentro hacia más afuera sigue un criterio energético, no un criterio de espacio. Un criterio energético sigue, ¿ya? Entonces a lo que quiero llegar, y con esto ya voy cerrando por hoy, era básicamente a este mono que les voy a mostrar al tiro. Este mono que les estoy mostrando es como súper importante que lo retomemos la próxima vez, porque en el fondo me está mostrando a través de casillas que representan orbitales cómo van metiéndose los electrones desde el nivel más interno al nivel más externo. Ustedes se fijan, acá tengo los números cuánticos, o sea, estos números que representan la configuración electrónica, y estoy representando casillas, donde las casillas representan orbitales. Como máximo, en cada casillero u orbital caben 2 electrones. Como máximo, en cada casillero u orbital caben 2 electrones. En el caso del S, solamente puede tener un solo orbital o casillero, pero cuando yo tengo el P o el D, hay casilleros compuestos, o sea, tengo más de un casillero que corresponde como un equivalente energético, se podría decir de alguna forma. Entonces la idea es que los electrones se van metiendo de uno en los casilleros o en las casillas de manera ordenada, desde la más interna a la más externa, siguiendo un orden que le acabo de decir que se llama la regla de las diagonales, ya, y que les mostré una partecita. Y la idea es que los electrones se van colocando apareados con flechas opuestas, porque eso representa un número que se llama el número de spin, que básicamente me dice que como los electrones son negativos, usted no los puede meter a la fuerza. Usted no lo puede meter a la fuerza eh, en un mismo casillero, porque cargas iguales se repelen. Entonces, la única forma de que se puedan colocar en un casillero, en un orbital tan microscópico, es que tengan valores de movimiento y de rotación opuestos. Por eso es que yo lo represento con flechas contrarias, porque estamos diciendo que tienen distinto valor de rotación y traslación, o spin, que se le llama. Entonces, si ustedes se fijan, el primer electrón en el litio, que tiene Z3, 3 protones y 3 electrones, se mete con spin positivo, luego el segundo se mete con spin negativo, y completamos el primer orbital
del primer nivel, o primer casillero. Luego pasamos al que nos queda, y lo ponemos solitario ahí. Y así, si ustedes se fijan, vamos avanzando. Con el caso de los orbitales compuestos, aquí pasa algo distinto, porque no es que metamos los, uno al principio y luego el otro apareado al tiro, sino que los vamos colocando desapareados primero. ¿Por qué? Porque cumple una regla especial de llenado. Primero los pone desapareados y después los pone apareados. Eso se llama la regla de Hund, para el que alguna vez lo escuchó, o no, o no lo escuchó, no sé si lo escuchó en clase, ¿ya? Ya, entonces, jóvenes, lo vamos a dejar hasta aquí. La verdad, lamento no poder seguir más rato con ustedes, pero de verdad no me siento bien, ¿ya? Así que eso, la idea es como dejé introducido el tema de la configuración y les mostré preguntas reales de EMRE respecto a la materia de átomos, que es lo que más me importa, porque eso por ahora es lo que tienen que manejar, porque se les va a preguntar en la prueba final. ¿Ya? Esto de configuración que estoy mostrando, lo entiendo o no, se supone que no es preguntado. Esto estoy explicándolo para que entiendan lo que viene después del enlace, lo cual sí va a entrar, ¿ya? Así que si alguien me dice esto nunca lo vio, ni nada, ni no lo entiende, solamente estaba introduciendo esto para que después lo voy a desarrollar un poco más en la próxima clase y de ahí nos metamos a eh, enlace químico y tabla, ¿ya? Ya chicos, lo vamos a dejar hasta aquí nomás. Gracias chicos, chicas, gracias, de verdad. Blanca, gracias, Sandra también. Almendras, Sebastián, ya cuídense mucho ustedes también y nos estamos viendo. Ya cualquier cosa se les va a avisar por redes sociales. Así que ánimo y nos estamos viendo. Chau, chau. Chao, profe. Chao. Chao, chao, que esté bien. Chao, profe. Chao, profe, que esté bien, Cuídese, cuídese. que esté bien. Mejórese. Chao, chao. Ya, gracias. Chao, chao. Chao, profe, mejórese. Gracias por la clase. Chao, ya no hay de qué. Chao, chao.